Si ya no sabes qué hacer con tu hijo o hija adolescente, consideras que están en guerra constante, en esa lucha de poder que es agotante, desgastante, que definitivamente te estresa, te duele, te lastima y cada vez sientes que se aleja más, quédate en este video. Es el tercer video de nuestro canal de YouTube. Me encantaría que si conoces a alguna mamá que esté desesperada con hijo adolescente, le compartas si te parece interesante la información. En este video te voy a compartir 3 estrategias para que acabes de manera definitiva con esa guerra de poder o con esa lucha con tu hijo o hija adolescente. En sesiones se da mucho que llegan adolescentes o las familias o las mamás en terapia llegan y lo principal que es la guerra, la lucha. Cuando el adolescente cumple 11 años, definitivamente contradice a los papás, comienzan los reportes, es la preadolescencia. Entonces, una vez una niña, una adolescente, una chica me dice, ¿sabes qué? Sería súper lindo que los papás estuvieran o las mamás estuvieran listas o preparadas para explicarnos que algo va a pasar, que no nos vamos a sentir bien, no nos vamos a sentir cómodos con ellos o con mi mamá como antes me sentía, que ya no me va a gustar lo mismo, que a veces me voy a sentir muy triste o a veces muy contenta. Me gustaría que estuviera preparada, que en realidad no quiero pelear con ella. Y yo le decía, sí, sería lindo, pero la verdad como mamá nunca estamos preparados. No estamos preparados para la adolescencia de nuestros hijos. No es, fíjate, vemos a muchos adolescentes, sabemos que existe la adolescencia, sabemos que es terrible, hemos escuchado unas cosas, tuvimos hijos grandes adolescentes, algunas tuvieron ya hijos, pero nunca estás preparada para, para la adolescencia de cada uno de tus hijos, porque además es diferente. No estás preparada para entrar a esa lucha, no estás preparada. Te lo digo desde la mirada de mamá, no estaba yo preparada para las caras de fuchi de mi hija. No estaba preparada para que me contradijera en todo. Si yo decía blanco, que dijera negro. Yo no estaba preparada ni siquiera para los reportes, vaya. No sé si a ti te pasa lo mismo, te identifiques. De verdad, no estamos preparados. No estamos preparados para la adolescencia ni la preadolescencia de nuestros hijos. Ni siquiera nos lo esperamos. Porque ese bebé, ese niño que nos ve con tanto amor, con tanta admiración, o que de pronto sí se enojaba con nosotros cuando era más chico y ya nos buscaba para abrazarnos, o era como llevadero, todo eso, no estás preparada, no estoy preparada para entrar en esa guerra. Lo primero que necesitamos saber como mamás y lo primero que necesitas saber como mamá, y anótalo por favor, es que no estás en guerra. En este momento y así empezó el video, que acabe la guerra, no estás en guerra. Es lo primero que vamos a cambiar, anótalo, no estoy en guerra, porque cuando estás en guerra estás a la defensiva, estás a la ofensiva y estás en un nivel de no conectar, de alejarte, de protegerte, de ponerte en el búnker y estar a la ofensiva o a la defensiva. E incluso he escuchado a muchas mamás que hasta aconsejan a otras mamás, no, tú eres la autoridad y a ti te tiene que hacer caso y tienes que ser exigente, o sea, no estás en guerra. No necesitas estar a la ofensiva. Justo lo que me decía esta adolescente. No quiero pelear. Y de verdad tampoco los adolescentes están preparados para este cambio. No están preparados para esta transición. Cuando más está peleando contigo, cuando más rebelde está, cuando más está cambiando sus gustos, está en los reportes, te está mintiendo, no quiere ordenar su cuarto, se aísla, se aleja, es cuando más te necesita. Y no te necesita en guerra. Ese es el primer paso. El primer paso es saber que no estás en guerra, que te necesita de una manera diferente, que necesita un adulto a cargo.
cuando les digo a las mamás, ¿qué es más fácil decir yo soy la autoridad a decir soy el adulto a cargo? Porque tampoco te confundas, tampoco necesita un mejor amigo, ¿eh? Porque ella o él ya va a tener sus amigos allá afuera, va a tener sus iguales de edad. No necesita que tú seas su mejor amiga. No necesita que tú seas su igual. Lo que necesita es el adulto a cargo y no estar en guerra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, anótalo, es, no estoy en guerra. No estamos en guerra. Si cayó el meteoro, si fue algo sorpresivo que llegó la adolescencia, si fue algo inesperado que no lo esperamos, si es algo que nos está a lo mejor lastimando, doliendo, desesperando, no sé cómo te sientas. Yo me sentía a ratos culpable, a ratos triste, al rato desesperada, al rato sin saber qué hacer, sin saber cómo sentirme, sin saber cómo reaccionar, sin saber cómo hacerle para que mi hija se dejara ayudar. Entonces, lo primero que necesitas saber es que tu hija o hijo está pasando por un proceso de transición donde te necesita como adulto a cargo. Y cuando te digo te necesita como adulto a cargo, te necesita entera, no a la defensiva y no a la ofensiva. Entonces, el primer punto es, no estamos en guerra y necesita adulto a cargo responsable. Entonces, mamá, la primera estrategia que vas a utilizar para disminuir esa lucha de poder, te voy a cambiar la palabra guerra por lucha de poder. La lucha de poder, la lucha de identidad o la lucha de independencia es esta transición por la que está pasando tu adolescente, en donde ya se quiere sentir adulto, quiere ser independiente, quiere reidentificarse afuera. Bueno, no quiere, necesita organísmicamente identificarse afuera, reidentificarse, buscar su identidad, independizarse, ser adulto. Entonces pero no es adulto. No es adulto. Una parte de su cerebro no le deja medir consecuencias. No va a medir las consecuencias. O sea, mamás llegan a terapias y me dicen, es que no lo puedo creer que mi hijo no mide las consecuencias. Sí. Créelo. Créelo porque su cerebro ahorita está funcionando de esa manera. No va a medir las consecuencias. Por eso te necesita a ti a cargo. ¿Cómo te necesita a cargo? Con 3 estrategias que te dije al principio que te voy a pasar. La primera, estar plenamente consciente de qué te está pasando a ti con la adolescencia de tu hijo o hija. Saber establecer límites con consecuencias claras. Sí. Y la tercera, que es la más importante y la que embona para que puedas restablecer la relación, para que puedas fortalecer, es la empatía. Estas tres estrategias combinadas va a lograr que tú termines con esa lucha de poder. Y además te va a dar como ganancia tener un hijo o una hija consciente, que quiera respetar el límite más por conciencia que por obligación. Y como plus, y así como la cereza del pastel, lo que te va a dar de ganancia es fortalecer la relación con tu hijo o hija adolescente. Y todo lo demás, tener la tranquilidad de que lo estás haciendo bien, tener la tranquilidad o estar relajada de que ya no está esta lucha de poder. Entonces, el primero, estar consciente te va, te va a permitir estar entera y ser la adulto que necesita tu hijo o hija. He escuchado muchos comentarios que dicen, yo no sé hasta dónde le tengo que permitir a mi hija o mi hijo que me lastime porque dice cosas que me duelen, que me hieren y después termino enojada, o sea, me hace enojar y hasta que me ve súper enojada es que ya me hace caso. Pero yo no sé ya, o sea, me hace caso, pero así como de rápido, o me engañó y no arregló su cuarto, o me volvió a mentir y yo no sé realmente qué está pasando. O ya no le interesa la escuela, o reprobó. Entonces, para que tú no caigas en este tema de me lastima, me hace enojar,
me duele, me siento desesperada, me siento culpable, me hace sentir culpable. Es que retomes la conciencia y agarres la responsabilidad de tus emociones. Tu hijo o hija adolescente no te lastima, no te hace enojar, no te hace enojar, de verdad. O sea, perdón que te lo diga, no te hace enojar. Y no te descontrola y no te hace sentir culpa. Todo este paquete que traes de estar lastimada, de que te enojes, de que explotes, de que te hagas sentir culpable, de que te sientas que no lo estás haciendo bien o no suficiente, eso no es de hoy. Sí, pues, eso ya lo traemos de antes, de cuando éramos niños. Entonces te voy a pasar esta estrategia. Cuando tú te sientas lastimada, enojada, no suficiente, respira profundo y revisa tu cuerpo, respira, conecta contigo y busca quién antes te hizo sentir así. Mamá, papá, el maestro, el adulto a cargo, la abuelita, el abuelito. Y entonces vas a descubrir que eso que tú estás pensando que tu hijo o hija te está haciendo a ti, eso tú ya lo traes. Solamente te está pasando a rozar una herida. ¿Sí? Con esto te quiero decir que cuando tomas conciencia y además te haces responsable de tus emociones y de tus reacciones, comienzas a dejar de reaccionar para ponerle acción a lo que te está pasando y ponerte clara con lo realmente estás sintiendo, tomarlo como aviso y no sobre reaccionar y no sobre responsabilizar a tu hijo o culparlo de lo que tú estás de lo que tú ya traes. Te tomes ese tiempo para tú revisarte. Eso es conciencia. Cuando dices, ya Jessica, ya me revisé, yo ya estoy yendo a terapia, yo ya estoy trabajando conmigo, pero no para. Sigue con sus reportes, me está mintiendo, se sale con los amigos, yo no estoy angustiada porque no sé, es algo real estar angustiada porque tiene malas amistades. El tomar conciencia no nada más es tomar conciencia de lo que te está pasando a ti, también es tomar conciencia de lo que le está pasando a tu hijo o hija adolescente. Y en este punto te voy a decir algo. Si a tu hijo o hija adolescente está en un tema que se está saliendo con malas amistades, lo encontraste con cigarros, lo encuentras con alcohol, lo encuentras con el celular todo el tiempo, con un tema de adicción, quiero que sepas que tú no eres experta en adicciones. Necesitas un experto en adicciones. Y necesitas un experto en adicciones que te ayude a ti, para que tú le puedas ayudar a tu hijo. No es como que, ok, Jessica dijo que buscara un experto, entonces voy y lo pongo ahí. No, tu hijo no es un carro. No es un carro que vas a llevar al mecánico y que lo vas a dejar ahí y que le cambien de pintura, de fachada y después pasas por él. No. Tu hijo es un ser humano que te necesita a ti más que a nadie, pero tú necesitas estar informada y consultar a los expertos. Si es un tema de alimentación, si es un tema de ansiedad, si es un tema de depresión, si es un tema de... Y los expertos no es entrar a Facebook y pedir consejo. Los expertos es un grupo de expertos con tema de bulimia, con tema de anorexia, con tema de alimentación, con tema de depresión, con tema de ansiedad, con tema de lo que tú veas que pueda estar pasando. ¿Para qué? Para que estés informada y acompañes y vayas con tu hijo al proceso o al tratamiento que requiera. Sola no puedes, o sea, es como si tu hijo tuviera una enfermedad física, una infección. Es la depresión, quiero decirlo aquí en este video, la depresión es como si tuvieras roto una pierna. Vas caminando por la calle
Y de verdad, vas caminando por la calle con la pierna rota y la gente dice, oh no, oye, qué mal, ya fuiste al doctor, ve al doctor a que te pongan un yeso, a que te pongan la tabla. No te dicen, no, échale ganas, tú puedes, tú levántate, solito se te va, nada más es cosa de actitud. Así con la depresión, no es cosa de que le eches ganas, tú sales adelante solo, no, es bien importante tener un profesional de la salud que te acompañe en este proceso. No es como échale ganas, tú puedes solo, o que diga la mamá, es que yo le he dado de todo, no sé qué quiere, no sé qué se queja, si la vida es tan hermosa, no ha sufrido ni la mitad de lo que yo sufrí. Ya quisiera yo que hubiera tenido la mamá que yo tuve o el papá que yo tuve o no sé, X. Pero es importante que revises cuando dices que le has dado todo lo que tú piensas que le has dado todo lo que necesita y te has puesto a escuchar lo que realmente necesita. A lo mejor ni siquiera necesitaba lo que tú pensabas que necesitaba y se lo dabas, ¿sí? Y nos pasa mucho, nos pasa muchísimo como mamás, como papás, es como lo que yo necesitaba, es como desde mi necesidad, sin mirar a mi hija o a mi hijo, entonces le compro, le doy, no quiero que sufra de esto, le doy lo otro, pero en realidad estás escuchando qué necesita, qué quiere, qué le gusta, ¿sí? Entonces es bien importante que en este paso de conciencia, donde vas a tomar conciencia tú y vas a tomar conciencia de lo que le está pasando a tu hijo, que observes mucho, que mires mucho, que escuches de manera activa lo que le está pasando a tu hijo o hija adolescente. En la siguiente estrategia vamos a hablar de límites. Todo mundo necesitamos límites. Por eso existen los semáforos, por eso existen las leyes. Límites con consecuencias claras. Claridad en el límite y la consecuencia clara también. ¿Cuál es la diferencia entre límite y consecuencia? El límite es el semáforo en rojo, el que no te puedes pasar. Ese es el límite, esa es la línea, la franja donde no puedes pasar. La consecuencia, ¿cuál es la consecuencia clara? La consecuencia clara es la infracción, el que puedas tener un accidente, el que puedas lastimar a otro, el que te puedan meter preso. Esa sería la consecuencia clara. Entonces, mamá hermosa, si vamos a empezar a hablar de límites, es importante que tengas claro que el límite le sirva a tu hijo o hija adolescente para protección, número 1. Número 2, para formarlo. Y número 3, para que tome conciencia. Un límite tiene que ser claro y tienes que estar platicado con tu hijo o hija adolescente y se tiene que hacer responsable, tienen que hablar la consecuencia. Porque cuando tú haces esto, ocurre la magia en donde vas a formar a un chavo consciente de decir, no me paso el semáforo porque no quiero lastimarme, no quiero ir a la cárcel y no quiero lastimar a otro. Entonces va a estar consciente que si se pasa el semáforo, la consecuencia le va a afectar, ¿sabes? Entonces no es como de pronto amaneció de malas la mamá y le dijo, ahora te pongo rojo, ahora no pasas. No, es como ya está platicado, ya no está en función de si estás de buenas o estás de malas, o si estás enojada, o si hizo algo que no tenía que hacer y ya estás intensa, ya está platicado. Y acuérdate que el límite también está en función de la edad. El límite no es el mismo para una chavita de 14 años que para una chavita de 19 o 20 años o 18. No va a ser el mismo, pero también vas a cuidar mucho. Acuérdate que el límite es para proteger. Entonces vas a cuidar mucho que este límite cumpla esas funciones: protección, formación
y formación para la vida adulta y conciencia. En todos lados hay límites, en los trabajos, en todos lados hay límites. Por eso es que el límite que tú vas a poner y platicarlo con tu hijo o hija es para formarlo para la vida adulta. Para que disminuya esta lucha de poder es bien importante que pasemos a la tercera estrategia, que es empatía. ¿Qué es empatía y para qué te va a servir? La empatía es ponerte en el lugar del otro. Es muy trillado escucharlo, me pongo en el lugar del otro, pero es más profundo de lo que se escucha. No es nada más me pongo en el lugar del otro para ver cómo se está sintiendo. No, es me pongo en el lugar del otro desde la emoción y no desde toda la información. Esto es bien importante que te quede claro, mamá. Ponte en el lugar de tu hijo o hija adolescente desde la emoción. No te pongas desde la información, porque si te pones desde la información que hay alrededor de la emoción, caemos en el error o caeríamos en el error de juzgar. Por ejemplo, llega muy triste tu hija del colegio porque sus amigas le dejaron de hablar, porque la metieron en una situación que ella no quería estar, por ejemplo, o inventaron algo de ella, entonces ella llega súper triste. Y como buena mamá dices, no, pues yo le voy a ayudar. O sea, así como, esas amigas no te merecen, y además para ponerte triste, ni me he muerto yo, ni se ha muerto tu papá, ni se ha muerto tu abuelito, ni nada, o sea, ponte triste por algo que valga la pena. Por eso no te pongas triste, esas ni siquiera amigas son, ¿sabes? Eso no es empatía, eso te mantiene lejos de tu hija. Entonces, si conectas con la emoción de la tristeza, cómo te sientes tú cuando estás triste, vas a poder acompañarla. ¿Y qué necesitas? Solamente necesitas ser escuchada, validada. Cuando le validas la emoción, sí debe de ser muy triste, porque sus amigas es su mundo, ese es el mundo donde está viviendo, es la escuela, debe de ser bien triste que te pongan en una situación que es una mentira o que te miraron feo. ¿Qué necesitas de mí? Eso es empatía. Ponte en el lugar del otro. Ponte en el lugar del otro y también acuérdate que cuando eras adolescente tus emociones, acuérdate, cuando tenías la edad de tu hija, cómo estaban tus emociones. Yo me acuerdo que o estaba muy contenta un día, o muy triste otro día, o muy no me importa el mundo, o es, es normal, es natural, es la biología que está pasando tu hijo o hija adolescente. Que de pronto esté muy triste, que esté muy contenta, sus emociones las viven al máximo, están a flor de piel las emociones. Entonces es bien importante que tengas empatía. Entonces, en resumen, para que no vuelvas a caer en esta famosa guerra, y lo pongo entre comillas, ya van como varias veces que lo pongo entre comillas, porque en realidad no estás en guerra con tu hijo o hija adolescente, pero para acabar con esto de manera definitiva, conciencia, ponerte consciente, tener límites con consecuencias claras y empatía. Con esto se termina de manera definitiva la lucha de poder, porque entonces te vas a convertir en el adulto a cargo para acompañar a tu hijo o hija adolescente en este proceso. De verdad te mando un súper abrazo. Si tienes alguna pregunta específica, algún tema específico que podamos abordar en este canal, en el siguiente video me puedes mandar mensaje. Me encanta leer tus comentarios. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí. Te mando un súper abrazo. Te veo en el siguiente. Te escucho, te leo en el siguiente video. Bye.